Unidad 4. Ley del impuesto al valor agregado. 4.1. Disposiciones generales. 4.2. Enajenación de bienes. 4.3. Prestaciones de servicios. 4.4. Uso o goce temporal de bienes. 4.5. Importaciones de bienes. ¿Qué es el IVA? El impuesto al valor agregado se aplica a los productos o servicios conforme se completa cada etapa de su producción. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante, la persona que prepare los platillos toma los ingredientes que se encuentran en su estado natural y los transforma al momento de cocinarlos. Ese cambio es el que genera un valor extra. Esta característica lo distingue de otros impuestos como el impuesto sobre la renta o el ISR, que se aplica a los ingresos que obtenemos. Es decir, en lugar de que se aplique a la fuente de riqueza, el IVA grava el consumo que hacemos de bienes y servicios. ¿Quiénes deben pagar IVA? De acuerdo a la ley del impuesto al valor agregado, las personas físicas o morales están obligadas a pagar el IVA cuando realicen alguna de las siguientes actividades. Enajenación de bienes, o sea, la transmisión del dominio de algo, como cuando un vendedor cede el producto a un cliente en el momento que éste ha cubierto el costo. Prestaciones de servicios independientes. Aquí encontramos los freelancers, pues ellos no trabajan de forma no subordinada, mediante el pago de un salario. Otorguen el uso o goce temporal de bienes, por ejemplo, el arrendamiento u otras acciones que permitan el aprovechamiento temporal de una propiedad a cambio de un pago. Importen bienes o servicios, es decir, introducir al país productos del extranjero. ¿Cuál es la tasa del IVA? De acuerdo con el artículo 1 de la ley del IVA, el aumento que genera este impuesto es el 16% sobre el precio de la mercancía. Esto significa que si algo cuesta originalmente 10 pesos, terminará pagando 11.6 en total. Sin embargo, existen algunos productos para los que opera una tasa distinta, que es el 0%. Para los efectos de esta ley se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciben en efectivo, en bienes o servicios, aun cuando aquellas correspondan a anticipos, depósitos o cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se le designe, o bien cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. 4.1. Disposiciones generales. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes: enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes o servicios. El impuesto se calculará aplicando a los valores que señale esta ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considera que formará parte de dichos valores. 2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos, utilizando aparatos electrónicos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permiten obtener refrescos. D. Istle, palma y lechuguilla. F. Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o la ganadería. Y libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. Para los efectos de esta ley, se considera libro toda publicación unitaria no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes.
El impuesto se calcula aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. 1. La enajenación de a. Animales y vegetales que no estén industrializados salvo el hule. Para esos efectos se considera que la madera en trozo descortezada no está industrializada. B. Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de 1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias. D. Los prestados en invernaderos hidropónicos. F. Los de sacrificio de ganado y aves de corral. 2. La prestación de servicios independientes. A. Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos siempre que sean destinados para actividades agropecuarias por concepto de perforaciones de pozos, alumbramiento y formación de retenes de agua. C. Los de pasteurización de leche. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar una obra que realice su autor; bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas; moneda nacional y moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran tenido tal carácter y las piezas denominadas onza troy. No se considerará enajenación la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte, así como la donación, salvo que ésta la realicen empresas para las cuales el donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. 4.2. Enajenación de bienes. Para los efectos de esta ley se entiende por enajenación, además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. En este último caso, la presunción admite prueba en contrario. 4.3. Prestación de servicios. Para los efectos de esta ley se considera prestación de servicios independientes a. La prestación de obligaciones de hacer que realiza una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes. B. El transporte de personas o bienes. C. El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución. D. La asistencia técnica y la transferencia de tecnología. E. Toda obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por la ley como enajenación o uso o goce temporal de los bienes. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios: los prestados en forma gratuita, los de enseñanza que preste la Federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios y sus organismos descentralizados; el transporte público terrestre de personas, excepto por ferrocarril; los de espectáculos públicos por el boleto de entrada, salvo los de teatro y circo, cuando el convenio con el Estado o acuerdo con el Departamento del Distrito Federal. 4.4. Uso o goce temporal de bienes. Para los efectos de esta ley se entiende por uso o goce temporal de bienes el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la forma jurídica que el efecto se utilice, por lo que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles a cambio de una contraprestación. Artículo 20. No se pagará el impuesto por el uso o goce temporal de los siguientes bienes: libros, periódicos y revistas. 4.5. Importación de bienes. La importación de bienes y servicios se considera como la introducción de bienes al país, la adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes en él, el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes intangibles por
proporcionados por personas no residentes en el país, el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero, el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14 cuando se presten por no residentes en el país, a excepción del transporte internacional.